Buen día a todos, rezando juntos otra vez, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llénanos de tu presencia amorosa, danos la gracia de la luz, danos la gracia de una mirada profunda, no superficial. Danos gracia de descubrir en lo cotidiano tu presencia y los caminos para vivir en profundidad el Evangelio. Amén. Miren lo que nos dice hoy Jesús en el Evangelio de Marcos. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía, presten atención a lo que oyen. La medida con que midan se usará para ustedes y les dará más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando leía el Evangelio, es un Evangelio conocido, pero no por ser conocido deja de ser importante, por un lado, o el riesgo que tenemos muchas veces con la palabra es que como ya la escuchamos varias veces, nos acostumbramos y no entramos en lo que nos quiere dejar o en la propuesta que hace para nosotros. Yo hoy me quedaba pensando en esto. 1. Lámpara, luz, iluminar. Jesús hace un ejemplo. No tenemos una lámpara para ocultarla, sino para que ilumine. Y habla también de que no hay nada oculto que no se deba revelar. Está hablando en el fondo del misterio a ser revelado. Y puede hacer referencia a dos: al misterio de Dios que se va y se hace conocer en Jesús, en Él mismo, y que Él empieza a ser luz para nuestra vida. Cuando empezamos a iluminar, a vivir en la verdad, de hecho Él va a decir: yo soy la luz del mundo, ¿no? Yo soy camino, verdad y vida. Nos invita a, por un lado, dejarnos iluminar, y cuando nos ilumina, empezamos a descubrir lo que nosotros somos y tenemos. Y me viene siempre una imagen que me dijo hace como 30 años el sacerdote que me presentó al seminario, que me pareció siempre muy iluminadora, ¿no? Que él decía, muchas veces nosotros estamos en el baño frente al espejo y todo espejo, todo baño tiene luz, y pareciera que cuando nosotros nos acercamos al espejo, a veces nos acercamos un poquito más, como yo estoy haciendo ahora con la cámara, y cuando apunta más la luz, empezamos a descubrir que quizá, por ejemplo, tenemos un puntito negro, una verruguita o tenemos algo. Y uno podría, como hacemos muchas veces, echarle la culpa al espejo, a la luz. Mirá lo que me mostraste, o como alguno cuando dice no voy al médico porque si voy al médico me van a descubrir que tengo enfermedad, y parece que uno se enferma por ir al médico y no, que el médico es el lugar donde nos revela lo que tenemos. Lo mismo pasa con la luz y con esta cercanía, ¿no? Quizá incluso de Dios. No es que ese espejo, esa luz hizo que me apareciera un punto negro que antes no tenía, sino que al acercarme me va a mostrar lo que yo ya tengo. Y cuando uno se acerca a Dios también y a la luz, empezamos a vernos tal cual somos y en más profundidad. Incluso decís, uy, pero mira, yo antes no tenía este pecado. No, antes sí quizá lo tenías, pero no te dabas cuenta. Pero al iluminarte, al dejarte iluminar, vamos descubriendo que eso está. Y lo más lindo de eso es que cuando uno descubre lo que está, cuando se empieza a revelar lo que está oculto, lo que está debajo, incluso de nosotros mismos, empieza el camino ya de sanación, de liberación, de vida nueva.
porque lo tenemos que reconocer primero, lo tenemos que ver. Por eso la primera imagen esta de luz está muy bonita para pedir una gracia: iluminanos, iluminanos, danos la gracia de descubrir lo que está oculto, lo que está debajo. La segunda imagen o frase que utiliza Jesús: la medida con la que ustedes miran se usará para ustedes. El tema de cómo juzgamos, y ahí es cómo vemos nosotros, cómo medimos las cosas. Cuando empezamos a tener una dimensión real de lo que nosotros somos, lo que nosotros vivimos, de nuestros límites, dejamos de estar mirando lo que hacen los demás para empezar a mirar lo que Dios quiere hacer en mí. Y empezamos también a tener una mirada de misericordia, sabemos lo que Dios bien va haciendo en nosotros. Por eso también pidamos como una gracia de aprender a ver de una manera distinta. Es verdad que a veces es difícil, a veces con claridad descubrimos que hay cosas que no están del todo bien en el otro, pero a veces el juzgar o medir nos ponen jueces, y la verdad que ahí es donde tenemos el error. Quizá cuando descubrimos eso, la invitación es a rezar por ellos, para que el Señor toque el corazón, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor vaya liberando, vaya sanando. Pidamos entonces al Señor estas dos gracias, ¿no? De luz y de no juzgar, ¿no? De no ser nosotros jueces, sino ser quienes se dejan iluminar y desde ahí intentan ayudar y acompañar a los demás. Tenemos unas pistas muy lindas para rezar hoy. Ojalá el Señor nos acompañe en estos deseos y que el buen Dios derrame una abundante bendición sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz.